Muchas gracias, doctor. Dentro de este panorama profético, ¿en qué parte nos encontramos actualmente? Creo sinceramente que nos encontramos en el principio de los dolores que Cristo mencionó en Mateo 24, de 3 al 8. En el principio de los dolores. ¿Cómo puedo yo respaldar lo que estoy diciendo bíblicamente? En 1948, el 14 de mayo, se llevó a cabo el evento más milagroso de la historia de la sociología que el ser humano ha contemplado durante los últimos 6,000 años. ¿A qué me estoy refiriendo? Muy pocas personas conocen la historia de la nación de Israel. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que al principio de la creación, pues comienza Dios con un hombre llamado Abraham, Génesis capítulo 12, para formar una familia alrededor de él, que se forma un patriarcado. Del patriarcado se forma ya un estado controlado por un patriarca, y de los estados vinieron los gobiernos. Entonces es lógico que si no había seres humanos en el mundo, comenzara Dios con un hombre, con una familia, con un patriarca, con un estado y con un gobierno. Muy bien. Cuando nosotros vamos adelantando a través de la historia, nos damos cuenta que Dios escoge a una nación soberanamente que se llaman los judíos, o sea, la nación actual, que ocupa uno de los puntos geográficos más pequeñitos de toda la geografía de las naciones del mundo. El tamaño de la nación de Israel es el tamaño del estado en Estados Unidos de Norteamérica, de Nueva Jersey. ¿Por qué escogió Dios a Israel y a los judíos? Preguntamos. ¿Y por qué no a los mexicanos? ¿Y por qué no a los españoles? ¿Y por qué no a los franceses o por qué no a los ingleses? La cuestión es que Dios tenía que escoger a una nación para que en ese punto geográfico se concentrara la atención principalmente en el tiempo que vivimos, para que pudiéramos darnos cuenta que Israel es el termómetro de toda la historia de Dios, que a través de Israel vino el Mesías Jesucristo, que a través de Israel vino las Sagradas Escrituras que tenemos, la Torá del Antiguo y el Nuevo Testamento, que la iglesia fue formada por judíos, los apóstoles eran judíos. Después, hasta el capítulo 10 de los Hechos, ya se le predica el evangelio a los gentiles, y los gentiles somos injertados, Romanos capítulo 11, en el olivo natural que es Israel. Y entonces Israel se convierte actualmente en un punto donde nos damos cuenta que es la única nación en la historia que desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 fueron exiliados a todas las naciones del mundo. Y ante la sorpresa y el milagro de los siglos, vuelvo a repetir y pongo mucho énfasis en este, aunque no me quiero extender, vamos a ver en otras preguntas acerca de la historia de Israel relacionada con la iglesia, que es interesantísima. Pero Israel, el 14 de mayo del 48, de casi después de 1900 años de estar en todas las naciones, donde las naciones pudieron haberlas podido absorber en su lenguaje, en su cultura, en su religión, y no pudieron perder eso, se reúnen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis quisieron exterminar a la raza judía y no lo pudieron hacer. Ante los ojos del mundo, casi 1 millón de judíos se reúnen en el Estado libre y soberano de Israel. Menciona esto porque a partir de 1948, Cristo contó una parábola en Mateo 24, que ya hemos mencionado, sobre la higuera. La higuera es un árbol que da higos, desde luego, y nos damos cuenta que Israel es uno de los símbolos de la higuera. Otro símbolo de Israel es el olivo, y así tenemos diferentes árboles que representan al Israel nacional y al Israel espiritual. Entonces, en 1948, cuando parecía que ya Dios se había olvidado de Israel, y cuando hubo muchas herejías dentro del cristianismo, que comenzaron a inventar que el Israel somos nosotros los cristianos, y que ya Dios no tiene que ver nada con ellos, y que nosotros ocupamos el lugar de ellos, que se llama la teología del reemplazo, que es una herejía.
porque Romanos 9, 10 y 11 nos habla que Dios no ha terminado con los judíos. Dios en el 48 voltea los ojos y ante nosotros la iglesia y nos dice, no me he olvidado de ellos. Y si voltea ahorita estamos cerca de 73, 74 años, de 1948 a nuestros días, si voltea a ellos y los he regresado a su tierra y nacionalmente han recuperado otra vez su identidad nacional, quiero decirles que ahora el próximo paso es Jerusalén. Y en 1967, en la Guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan, que encabezó la guerra contra 5 naciones árabes que quisieron aplastar a Israel, recuperaron la ciudad de Jerusalén. La tuvieron que devolver la mitad por la presión de las Naciones Unidas y para que los musulmanes con la mezquita de Omar no pudieran desatar otra guerra. Y después ya el presidente Trump hace 2 años acaba de decretar que ahora Jerusalén es la capital de Israel y que la embajada americana va a estar en Jerusalén. Entonces estas señales nos indican que estamos acercándonos, porque si Israel no hubiera regresado en el 48, no se podría cumplir la persecución del anticristo. ¿Contra quiénes? ¿A quiénes va a perseguir el anticristo? A los judíos. ¿Por qué se habla de la reconstrucción del tercer templo? Si los judíos no estuvieran en su tierra, el templo no podía ser reconstruido. Entonces, todo esto tenía que cumplirse, que Israel regresara para que se cumpliera el anticristo, la semana 70 de Daniel, el templo de los judíos, etcétera, etcétera. Y culminamos con las guerras entre una nación contra otra nación, que por primera vez en la historia en el siglo XX, las primeras 2 guerras mundiales se llevan a cabo, cumpliendo lo que Cristo dijo en Mateo 24. Estoy respaldando lo que mencioné. ¿Por qué nos encontramos realmente en la última generación? Porque Él dijo, versículo 8, capítulo 24, todo esto será principio de dolores. Entonces, estamos cada día acercándonos más y más y más. Recordamos a la mujer con los dolores que tiene de parto. Los dolores van a ser cada vez más intensos hasta que llegue el bebé, que somos la nueva creación, que vamos a poblar este mundo en un futuro muy, pero muy cercano.